Entre los ritos más importantes del catolicismo se encuentran los sacramentos. Los sacramentos son todos aquellos signos visibles de la gracia invisible de Dios, administrados por la Iglesia para santificar los momentos más importantes de la vida del cristiano. Los sacramentos fueron instituidos por el mismo Jesucristo nuestro Señor para acompañar los momentos más importantes de la vida del ser humano. Este día hablaremos del sacramento de la confirmación. A este sacramento se le llama confirmación porque confirma y refuerza la gracia recibida en el bautismo. Se le llama también crismación porque el rito esencial consiste en la unción con el santo crisma, esa mezcla de aceite de oliva con óleo perfumado que imprime un sello indeleble en el bautizado y que también lo impregna, como dice el apóstol San Pablo, del buen olor de Cristo. La confirmación no solo renueva las promesas bautismales, sino también aumenta los dones del Espíritu Santo. Recordemos cómo el día de Pentecostés, después de haber recibido el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles se llenan de valor para testificar a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El discurso del apóstol Pedro convierte a 3.000 almas que se bautizan el mismo día de Pentecostés, y a partir de ahí, con la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles siguen a su Señor hasta dar la vida, hasta el martirio. La Iglesia nos ha enseñado que son 7 los sacramentos, pero es importante recordar primero que la palabra sacramento se aplica ante todo a Jesucristo, que es sacramento del Padre. Al Padre nadie lo ha visto, y en Cristo vemos al Padre. Dice el Papa Juan Pablo, Cristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. La Iglesia continúa la misión de Cristo y es sacramento de Cristo. Y esa realidad se va concretando en 7 sacramentos. Los 3 primeros sacramentos estaban unidos. El Espíritu Santo se recibía en el bautismo y ahí mismo se hacía la confirmación, en la misma ceremonia. Históricamente se separó y actualmente, en el caso del Salvador, la confirmación se entiende como sacramento de la juventud, sacramento de la madurez. Cuando yo era joven sacerdote allá en San Miguel, yo tenía bautismos a las 11 de la mañana. A 3 cuadras estaba la catedral y la gente el mismo día salía para la catedral a confirmar en la misa de las 11:30. Hoy eso está claramente diferenciado. Tiene que ser 2 momentos, dando a cada uno su importancia. El hecho de que sea el obispo de la diócesis quien administra el sacramento encierra un misterio que confirma la gracia del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos y la unción con el santo crisma únicamente estaba reservada para los profetas y los reyes. Recordamos el caso de cómo el profeta Samuel unge a Saúl y a David, los 2 primeros reyes que tuvo el pueblo de Israel. Se va tomando conciencia de que el Espíritu Santo se recibe primero inconscientemente, cuando uno es bautizado niño, luego se recibe conscientemente cuando uno asume sus compromisos como hijo de la Iglesia. Y por eso es que el obispo confirma. Yo suelo preguntar a los que se van a confirmar, ¿por qué el obispo confirma? Casi nunca me responden bien. Y es que es el momento del compromiso con la Iglesia. Por tanto, está en la ceremonia presidiendo quien representa a la Iglesia en la diócesis. Solo cuando el obispo no puede estar presente, delega a un monseñor o delega a un sacerdote. Entonces la Iglesia hoy nos insiste en que uno debe asumir su fe, su compromiso, la misión en la Iglesia, y eso se sella con el sacramento de la confirmación. La Iglesia no habla de una edad propia para la confirmación, pero sí recomienda que la persona tenga uso de razón
y cuente con la debida preparación para la recepción de tan importante sacramento. Cabe señalar que este sacramento se recibe una sola vez en la vida. El rito se hace normalmente dentro de la misa, pero puede hacerse también fuera de la misa. Comienza con la presentación de los candidatos. Y es bonito cuando dicen están preparados, saben lo que están haciendo. Segundo, viene la renovación de las promesas bautismales. Es el momento en que ellos públicamente dicen quiero comprometerme con Cristo en su iglesia. Después las oraciones. Hay una oración que quiero leer, que es la preparatoria, cuando el sacerdote invita a la comunidad diciendo oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos el Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Luego viene ya la imposición de manos, que es el momento más solemne, que se complementa con la unción del crisma en la frente del confirmando. Y la oración que se reza para imponer las manos dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Consolador, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Permíteme terminar diciendo que cuando se unge al confirmando, los padrinos ponen su mano sobre su hombro. Y este gesto es tan importante como signo de dos cosas. El padrino, la madrina le dicen al joven con su gesto: puedes contar conmigo, puedes contar con mi apoyo, con mi buen ejemplo y con mi consejo oportuno. Cuando esto se da, la juventud crece sana y tenemos futuros cristianos comprometidos que nos dan la esperanza de una iglesia viva que continúe la misión de Jesucristo. Muchas personas no entienden la importancia de este sacramento porque no ven ningún cambio en la persona que se ha confirmado, o lo consideran como un simple requisito o trámite burocrático de la iglesia. Pero recordemos que aunque no se observe ningún cambio en el confirmado, el Espíritu Santo existe en ellos y por tanto están capacitados para obrar el bien, ejercer la caridad y testificar a Cristo como todos los demás. Cuando se hace el sacramento en forma superficial o por compromiso, por conveniencia social, tenemos muchas veces lo que llamamos en nuestra tierra llamarada de tusa. Dura poco el efecto, no es porque el Espíritu Santo no esté listo para actuar, sino porque no encuentra la cooperación de aquel o de aquella que lo ha recibido. Por eso necesitamos de la comunidad. La iglesia es la comunidad donde vamos caminando en el camino de Dios, donde vamos realizando la misión. No podemos vivir sin la comunidad. Es como las brasas: si las brasas están sueltas, se apagan rápido; si están juntas, se mantienen encendidas. Que vivamos pues la vida de la iglesia como la vida de alguien que recibió el Espíritu y que se deja conducir por el Espíritu. Los hermanos evangélicos no tienen sacramentos. Algunos están inventando algunos sacramentos porque se dan cuenta que la gente necesita tocar, necesita sentir, necesita palpar, como Cristo tocaba a los enfermos y los curaba. Pero en el caso de la iglesia no inventa los sacramentos. La iglesia descubre cuál es la voluntad del Señor y actúa en consecuencia. Y por eso tenemos este acompañar de la iglesia al bautizado desde la cuna
hasta el sepulcro. Es bonito ver así la vida cristiana y ver la comparación de los sacramentos con la vida de nuestro organismo. Necesitamos nacer, bautismo. Necesitamos alimentarnos en la Eucaristía. Necesitamos fortaleza en la confirmación. Necesitamos una opción comunitaria. Está la ordenación o el matrimonio. Necesitamos sanar del alma, penitencia, sanar del cuerpo, unción de los enfermos. Esto es una simbología que usa sobre todo Santo Tomás de Aquino para ver cómo los sacramentos responden a la vida del ser humano. Cuando la gente valora su fe, la quiere conocer. Y entonces viene ya la iglesia con estas charlas presacramentales para que se llegue conscientemente. Yo me asombro cuando llego a ciertas parroquias donde te preparan durante 2 años para el sacramento, en otras durante 1 año, en otras solamente 3 meses, y uno nota en la joven cómo saben lo que están haciendo y con qué alegría celebran este sacramento, porque han descubierto el amor de Dios, que han descubierto lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que cualquier sacramento que recibamos, lo recibamos conscientemente, para que produzca en nosotros todo el fruto que Dios quiere. Yo quiero expresar mi alegría porque cada vez más las comunidades parroquiales valoran este sacramento. Y quiero decir que Monseñor Romero, cuando escribió su primera carta pastoral allá en Santiago de María, le puso como título El Espíritu Santo en la Iglesia. Y recordó que la Iglesia existe para comunicar la verdad y la gracia que nos trajo Jesucristo. Y esa es la Iglesia, es un cuerpo en el que vive el Espíritu Santo, y a través de él vive en ella Jesucristo. No es una simple organización. Cuando la vemos así, tenemos una iglesia cada vez más convertida, cada vez más fiel, cada vez más transparente al Señor, a quien representa, a quien sirve y quien vive y actúa en ella. Un abrazo para todos y que sigamos viviendo a la luz del Espíritu del Señor, que hace nuevas todas las cosas. La Iglesia pide que el confirmando haya escuchado unas catequesis preparatorias antes de recibir este sacramento. Gracias al sacramento de la confirmación, nos acercamos más al ideal de santidad. Se nos da el Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Por tanto, es importante reconocer la importancia y trascendencia que este sacramento tiene para la vida del hombre. Se nos da la fuerza del Espíritu Santo, que nos otorga dones y carismas para ser testigos de Cristo en medio del mundo.